Buenas tardes. Primero que nada me presento. Yo soy Darío Díaz Caballero. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Llevo más de 5 años como desarrollador, sobre todo backend, en algunas consultoras. Y bueno, este es mi proyecto llamado Domio, el cual presento como trabajo de fin de máster. Primero que nada, ¿qué decir de Domio? Pues que para nosotros es una plataforma de comercialización inmobiliaria multiinquilino. ¿Por qué? Porque permite, vamos a decir que permite agrupar a todos los agentes activos hoy en día en el mundo inmobiliario, propietarios individuales, constructoras que quieran vender sus pisos, etcétera. Este sería un poco el cometido de lo que sería el proyecto, una comercializadora inmobiliaria. Entonces, en base a esto, pues como pueden ver, la página principal es esta web de Domio con sus respectivas peculiaridades, etcétera. Podemos ver como una presentación a nivel institucional que es la carta de presentación de lo que sería esa inmobiliaria, y este sería un poco todo lo que es esta home principal. En base a ello nos vamos al corazón de lo que sería el producto en sí, que sería el ofertar pues diferentes propiedades. En primer lugar, esta casa unifamiliar en Aruca, pues si vemos lo que es el diseño en cualquiera de ellas es el mismo. En cuanto a la descripción de cada una, no hay ningún tipo de miramiento y de preferencia para, vamos a decir, destacar unas u otras. En cuanto al detalle, es el mismo para todas y cada una de las mismas. Y como podemos comprobar, pues presentan una buena carta de información para que el lector, cuando lo tenga, el usuario, sea capaz de identificar rápidamente pues si cubre o cumple las necesidades principales, y ya después contactar con el agente en cuestión, del que hablaremos más adelante. Por ello, fíjense que igual que aquí ha aparecido una única promoción, debemos tener en cuenta que hay otro tipo de promociones, por así decirlo, las cuales venden pues más de un tipo de vivienda, como pues, podría ser el caso de viviendas que se construyen bajo plano por parte de las constructoras, etcétera. ¿Vale? Eso es un poco para que vean esta primera parte. Habría un apartado de preguntas, habría un apartado en el que también podríamos elegir dentro de las 9 promociones pues las que más nos gusten, y las pudiéramos tener pues almacenadas en una carpeta aparte con lo que es el corazoncito del love. Y por otro lado, pues ya estaría la parte de contacto, ¿no? Que es a la que nos vamos a regir un poco ahora. Este sería la página de contacto general de la inmobiliaria, con nuestra ubicación, etcétera, su ubicación, etcétera. Y en base a esto, ya lo que voy a hacer es pasar a la parte de la demo a nivel back office y roles que hay. Primero que nada, deben tener en cuenta una cosa. Existen 3 roles. El administrador, que puede hacer todo lo que vamos a ver a continuación. Después está, si nos vamos aquí pues directamente, el operador y el agente, ¿vale? Iremos describiendo con detalle cada uno de las funciones y tareas que tiene cada agente, ¿vale? Por un lado, como ya hemos comentado, el administrador puede ver cualquier cosa, puede acceder al catálogo, y así les presento un poco lo que sería el dashboard completo a nivel de administrador, que es el que tiene las mayores funcionalidades, y no hay nada más que esto. En primer lugar, poder editar en tiempo real cualquier contenido asociado a cualquier promoción. Esto es importante porque no necesita de una persona técnica ni de un informático que de alguna forma hagan esa inserción o esa modificación de algún tipo de detalle, lo cual le quita peso por un lado al programador y hace que también gane autonomía ese administrador u operador, ¿vale? Porque la gente veremos que puede editar, pero realmente no puede publicar y hacer modificaciones, pero sí las puede guardar y que el operador las vea. Pero ya lo iremos diciendo más adelante. Primero que nada, tengan en cuenta aquí
que en base a esto, nosotros, si nos venimos al lo que sería el catálogo, ya hemos visto ese apartado. Después están los leads, que están mucho más asociados a los agentes. Aunque es verdad que si el contacto se hace a nivel general, el lead al que le llega es al administrador. Si el contacto se hace por cada una de las promociones, la información y esa voluntad por parte del usuario de contactar con nosotros le llegaría directamente a la gente que tiene asignada esta promoción, rellenando este formulario. ¿Vale? En base a esto, pues tenemos algunos de los ejemplos en los que podemos ver el leads, podemos ver que es nuevo, podemos añadir notas. Esto sobre todo lo va a hacer la parte de agente, pero bueno, se los enseño la parte administradora, en la que podemos poner, pues mira, hemos contactado, añadimos la nota y cambiamos a contactado el estado. Ya está en estado contactado. Cuando volvemos al leads ya sale como contactado el estado y la fecha en la que se envió ese formulario. Por otro lado, el administrador es el que se va a encargar de gestionar el equipo. Esto es importante, ¿por qué? Porque es el encargado de desactivar y activar cada uno de los agentes, tanto los operadores como los agentes. El administrador no debería poder desactivarse en ningún caso. Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que realmente el operador y el agente van a tener unas tareas muy concretas. Ya posteriormente les comentaré el tema de las API Keys, que ya les adelanto que es un poco para conectar nuestro servicio de alguna forma con terceros, CRM, web de alguno de las promotoras o constructoras que necesiten, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. Ahora mismo, lo que una vez quiero que vean a partir de esto, más allá de, como hemos visto también, el tema de poder incluso crear una nueva promoción y eliminarla en caso de que no queramos tenerla aquí, vamos a ir a verlo desde el punto de vista del operador. O, bueno, más bien de la gente, mejor dicho. Para eso vamos a coger el perfil de uno de los agentes, que puede ser este, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a entrar aquí en el panel de administración. Vamos a buscar las notas que tengo configuradas. Y vamos a entrar en los leads. Si se fijan en el catálogo, solo les aparece los que la gente tenga asignado. En este caso, Carlos Pérez tiene asignado 4 promociones / viviendas, las cuales puede ir aplicando los diferentes filtros como quiera o incluso añadir una nueva promoción, pero nunca va a ser publicada hasta que no pase por manos del operador o el administrador. En base a esto, ¿qué es lo más potente de la parte de la agencia? Los contactos. ¿Cómo? Vamos a probar uno de ellos. Si nos fijamos, la casa unifamiliar de Arucas está a nombre de Carlos Pérez, por lo tanto, deberíamos poder hacer una primera prueba en la que accedamos a Domio, busquemos información sobre esa casa unifamiliar en Arucas, rellenando los diferentes datos. En este caso voy a poner, por ejemplo, pues mi nombre. El email, voy a poner el propio que estoy utilizando para las pruebas, para que vean que llega tanto la parte de asignación como de lead nuevo asociado. Tenemos que escribir un pequeño mensajito: estoy interesado. Leer la política de privacidad. Esto es una verificación completada porque tenemos puesto un captcha que hemos utilizado y que después pues os explicaré más cómo lo hemos implementado y con qué tecnología, y vamos a solicitar pues esa información. Como pueden comprobar, ya la hemos solicitado y ahora lo que vamos a hacer es venirnos al correo, en este caso al Gmail, por ejemplo, y comprobar. Por un lado, deberían llegar las dos cosas, efectivamente.
debería llegar por un lado la solicitud como si fuéramos los usuarios que hemos pedido información, y como coincide el correo con el correo de Carlos Pérez en este caso, tendremos un nuevo lead asignado, el cual se nos dirá claramente y deberemos ir al back office y volver a entrar, cosa que como ya estamos dentro, pues vamos a ahorrarnos en este caso. Vamos a volver a poner pues esa cuenta de correo que habíamos puesto de Carlos Pérez. En base a eso tendríamos este y aquí esto. Y fíjate que ya tendríamos un lead en la carpeta del dashboard de la gente, en el que pulsaríamos y veríamos los datos de contacto del último lead que nos ha llegado. Desde el momento que lo abrimos ya desaparece el lead, por así decirlo. Tendríamos lo que sería la información del usuario y podríamos, como vimos antes con el administrador, pues asociar cualquier tipo de estado contactado, ya hemos hablado con ellos, etcétera. En el caso de que pudiéramos, por ejemplo, pues oye, tener una negociación y en el mejor caso ganarlo, oye, pues ya estaría el histórico de cambios en el que la gente ha ido día a día con una fecha registrada, registrando los diferentes avances que ha tenido con esos leads. Esta sería un poco la parte de la gente. Si se fijan, también podemos añadir una nueva promoción, pero no se podría publicar, solo se guardaría como borrador. Y ya automáticamente sería asignado al propio agente, que es el que la ha creado. En base a esto, vamos ahora a ver el papel del operador. ¿Por qué queremos ver el papel del operador? Porque el papel del operador es una persona que se encarga más bien de editar todo el contenido desde esta interfaz para que en la web se vea correctamente. Es decir, él se encarga de que el catálogo y los diferentes contenidos que hay, el home, etcétera, pues funcionen correctamente. En el caso del catálogo, por ejemplo, podría incluso eliminar la promoción. Es decir, sería un poco la persona que se encarga de gestionar pues todo el contenido que se ve visualmente en la web pública, ¿no? Por así decir. Hemos eliminado otra vez otra tal, se actualiza automáticamente, y esto sería un poco lo que sería el papel de cada uno de estos agentes, ¿vale? En base a esto, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es, entre ese recorrido y ese sistema de roles, pues ya hemos visto cómo llegan los correos, cómo tienes la información, es decir, hay una monitorización de ese contacto con el usuario, que al final es lo que buscamos realmente. Más allá de eso, una vez hemos visto toda esta parte, vamos a irnos de nuevo a la parte administradora. ¿Por qué? Porque les tengo que explicar la parte del API Key, que es la última que habían visto y que no les había enseñado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Domio vamos a decir que expone una parte pública a nivel REST que se pueda consumir por parte de terceros. ¿Para qué es esto? En primer lugar, para que puedan acceder al catálogo de promociones desde otras webs que nosotros controlemos, por eso utilizamos estas API Key. Y por otro lado, que es algo más interesante y sobre todo para lo que está pensado, que una constructora que tiene una página web básica con un home simplemente tenga un formulario de contacto, y que ese formulario de contacto directamente se coja y se nos envíe a través de por comunicación REST, se nos envíe directamente al dashboard de Domio. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Porque facilita que la persona que haya contactado con la constructora será para una promoción X o Z, y lo que hará es realmente enviar automáticamente ellos en su proceso, harán una petición post con toda la información que sobre la marcha se gestionará como un leads en nuestro propio dashboard. Esto es una idea muy interesante y creo que a nivel de integración, incluso con CRMs externos, inmobiliarios, etcétera, que necesite que le pasemos, por ejemplo, leads nosotros, o ellos darnos algún tipo de información, o consumir los leads
de la propia página para ellos integrarlos en su propio CRM. Yo creo que es una buena idea, sobre todo para eso. Entonces vamos a hacer una primera pruebita rápida poniendo pues pruebas de FM como tengo aquí. Tenemos descrito un rate limit para cada API. Esto solo lo puede hacer el administrador y lo hacemos por un tema de seguridad para que no puedan estar constantemente bombardeando de alguna forma la web y en términos de seguridad está muy bien. Vamos a copiar la clave. Yo aquí tengo abierto Warp, que es una forma muy, muy potente de comunicarnos. Vamos a añadir la nueva API key que la tengo preparada y estábamos atacando en esta prueba al entorno de desarrollo que ya explicaremos posteriormente, pero ahora mismo tenemos la página de Domio. En este caso nos genera un error, lo cual no vemos exactamente por qué puede estar pasando, pero si nos fijamos, pues un poco hemos hecho la prueba con el entorno de desarrollo y funciona correctamente, así que bueno, será algún tipo de parámetro que no he metido correctamente. Igualmente voy a volver a copiar la clave, voy a cerrar, voy a copiarla aquí, vamos a darle, no le va a gustar la API key porque está en el entorno de desarrollo, cosa que tiene todo el sentido del mundo, y por lo tanto lo que vamos a hacer es hacerlo sobre Widomio directamente. Ahora sí funciona. Por lo que sea, antes no nos funcionaba. Problemas del directo muchas veces le pasa a Bryce en el proyecto, a Alan, a todos los que han dado un poco el máster, que al final, cuando haces este tipo de pruebas en directo, pues también tienen su miga. En el caso de hacer, por ejemplo, una curl post justamente para que aparezca ese lead directamente y sincronizado, pues vamos a probarlo en directo y vamos a ver si aparece. En este caso debería aparecer también en el lead del administrador. Vamos a poner el nuevo DOM, vamos a enviarlo y el lead se ha registrado correctamente. Por lo tanto, si nos venimos aquí directamente, ya veremos que tenemos un lead sin leer y tendremos el de Juan Pérez, que es justamente el que ha llegado anteriormente. Si se fijan, también tenemos el anterior, que es el de la prueba que hicimos con el agente, que también le aparece al administrador, pero sobre todo tener en cuenta pues que ese lead se ha registrado y que nosotros después podemos reasignárselo a la gente que queramos para que lo veamos. Al final esto no deja de ser una parte que se puede seguir desarrollando en función de pruebas que haríamos ya con las empresas, etcétera. Lo hemos dejado todo preparado para que funcione de forma directa y bueno, espero que más o menos les haya quedado claro. Por último, vamos a revocar esta API key porque la verdad que ahora mismo no nos hace falta. La eliminamos y ya tenemos, por así decirlo, pues todas. ¿Qué pasa? Que no sabemos si es que no se ha renderizado correctamente, pero si se fijan ya aquí aparece esa como eliminada, si ponemos todas y las activas son las que aparecen por defecto, ¿vale? O sea que esto sería un poco el uso realmente que le damos a la web de forma más o menos resumida. Espero que lo haya intentado por lo menos. En base a esto, lo que quiero yo transmitir, teniendo en cuenta, pues ya yéndonos un poquito más a código, ¿no? Es que realmente Domio lo que ha buscado es pues tener ese aislamiento entre promotoras utilizando un sistema de aislamiento bastante robusto. Este sería el esquema en base de datos, este sería la disposición un poco del proyecto, pero básicamente para que tengan un poco en cuenta pues vamos a decir que esa parte más técnica en cuanto a el aislamiento es sencillo. O sea, las varias promotoras pueden compartir lo que sería la web, el desarrollo del diseño web, etcétera,
pero nunca se van a mezclar datos, siempre van a estar súper bien aislados, utilizando Tenant ID, RLS, etc. Este sería un poco el tema. Esto de cara al usuario, pues bastante bueno. Como hemos podido comprobar también, a nivel de funcionamiento, los correos llegan con bastante velocidad. Este sistema de correo lo hemos utilizado con Resent. Después les enseñaré un poco un apartado donde tenemos todos y cada uno de los servicios externos que utilizamos en este proyecto, que tenemos que tener en cuenta, que a lo mejor se me ha pasado antes decirlo, que lo tenemos desplegado en producción, el cual tenemos el dominio y la tenemos ahora mismo operativa a nivel pública, desplegada. Y ya en otra parte que comentaré ahora, pues comentaremos un poco lo que sería toda la infraestructura que hemos montado para poder tener el proyecto trabajando ahora mismo a este nivel. Volviendo al código, sobre todo, lo que quiero que se tenga en cuenta es que el stack que hemos utilizado es Nest.js, es React en el front, TypeScript y Postgre a nivel de base de datos, que el rendimiento, pues eso, de cara al usuario ha sido o está siendo bastante bueno a nivel de integración, y sobre todo tener en cuenta que está hecho de forma que ha pasado todos los test de integración. Hemos utilizado E2E para la parte de Playwright, para la parte de test, etcétera, que es un poco todo lo que se verá aquí. Pero bueno, tampoco quiero meterme mucho en la parte técnica porque me gustaría al final que se vea un poco un croquis, que veamos un poco la infraestructura del proyecto en sí, más allá de la parte técnica y de desarrollo. En base a esto, lo que hay que tener claro es que las contraseñas están cifradas, hasheadas. Todo esto, no hay ningún tipo de secreto que esté en código. No hemos puesto nada en código, son reglas claras y básicas que hemos utilizado. Pero para ello quería un poco explicar cómo he montado yo el proyecto. ¿Cómo he montado yo el proyecto? Pues mira, yo he montado el proyecto utilizando pues en torno a unos 10-12 agentes, ¿vale? Y utilizando Spec Driver Development. ¿Por qué? Porque al final es una metodología que yo no conocía y que realmente ha hecho bueno, que en este máster nos dé mucha información sobre cada una de las metodologías más existentes, más potentes hoy en día. Y si se pueden comprobar, estamos utilizando SpecKit de GitHub y utilizamos un conjunto de agentes y un conjunto de comandos que tenemos tanto en Cloud como en OpenCode para haber realizado este proyecto solamente con inteligencia artificial, yo guiándola en todo momento, teniendo muy claro los patrones de diseño de cada uno y cada una de las tareas, que lo tenemos en el Agent, en el Architect, en el Orchestrator, que es un poco el que se encarga de llevar toda la parte del SpecKit. Pero es un poco eso, que se tenga en cuenta, por un lado, que hemos utilizado SpecKit de GitHub, que hemos seguido la metodología SDD y que hemos utilizado un conjunto de agentes que además en el apartado de OpenCode, que es donde realmente, con lo que realmente lo hemos desarrollado, porque hemos utilizado más Claude para como auditor de código, etcétera, pero a la hora de generar código ya hemos hablado de precios, es mucho más barato realizar la implementación utilizando herramientas como OpenCode Go, que es la suscripción que yo he utilizado, en la cual a cada agente le he, vamos a decir, declarado un modelo distinto para cada una de las tareas, dando las tareas más importantes a modelos más potentes y las tareas de implementación, las cuales son más, vamos a decir, más estrictas y no tienen que moverse mucho. Es decir, mover una caja de aquí a allí, pues para hacer una tarea así es mejor hacerlo con un modelo más económico, que no nos cueste tanto, que tengamos mucha más, para que sobre todo nos dure esa suscripción, etcétera. Entonces esto es un poco el desglose que tengo de cada una de las partes a nivel de desarrollo. Por otro lado, tenemos que tener claro una cosa: hemos integrado perfectamente GitHub
en el entorno para la integración continua y para el despliegue continuo. ¿Por qué digo esto? Porque es como funciona ahora mismo esta página para nosotros. Es decir, nosotros tenemos completamente automatizado, el cual podemos ir viendo, por ejemplo, en el Git Flow, tenemos perfectamente automatizado la parte de CI/CD y automatizado con GitHub. Esto que nos permite poder subir un cambio tranquilo al repositorio, que vaya todo bien y que se despliegue correctamente en nuestra máquina, que en este caso es un VPS, ¿vale? De Hetzner, que es donde lo hemos contratado. En base a eso, nosotros lo primero que le hemos dicho al CD es que depende del CI para poder realizar esta integración, y que lo primero que tiene que hacer es que Quality pase los parámetros de calidad. Parámetros de calidad, PNPMLint, TypeCheck, etcétera. Hay un montón, ¿vale? Es decir, los tenemos aquí todos integrados, hacemos un poco todo el desgloso a nivel de infraestructura, pero sobre todo lo más importante es que aparte de eso también hemos integrado Husky. ¿Para qué? Para hacer la parte de pre-commit y pre-push. El pre-commit, si no pasa el type-check y el lint, no se puede ni comitear. Y una vez se comitea, si lo queremos ejecutar, debe pasar los test que tenemos hechos y debe construirse correctamente. Esto nos asegura que cuando subimos algo al repo está funcionando. Y eso para nosotros ya es una tranquilidad. Más allá de la reimplementación continua que tenemos hecha, que en muchos casos repite este tema, pero que al final, aunque sea una parte en la que sí podríamos optimizar para no repetir procesos en áreas diferentes, en este caso lo hemos hecho por seguridad y por seguir buenas prácticas. En base a esto y a esta integración continua, les tengo que enseñar, pues cómo no, ese repositorio en GitHub. Sobre todo la parte de GitHub Actions. Tenemos que tener en cuenta que este proyecto se despliega con Docker. ¿Eso qué hace? Que nosotros lo que hagamos es meter en GitHub Container Registry las diferentes imágenes que buildeamos, es decir, que construimos, para posteriormente desplegarlas en nuestro servidor. Esto además es muy eficiente porque hace que todo el trabajo no se haga desde el servidor, sino lo hagamos directamente en GitHub, la parte de construcción, que es la más tediosa. Y para nosotros eso ha sido súper importante. En base a esto podemos ver las diferentes etapas que pasa. Por ejemplo, hacer un merge de develop en main. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos entornos, desarrollo y producción. Desarrollo, si subimos algo a develop. Si mergeamos develop en main, ya está en producción. Pero por eso tenemos un entorno también preproductivo que no hemos enseñado anteriormente porque no lo hemos considerado oportuno, pero que está primero alineado con lo que hay en producción, y segundo, es una forma de que nosotros a nivel real probemos la aplicación, porque hay muchos problemas en los entornos de producción que por mucho que los despleguemos en local, hacen que después puedan petar en estos entornos. En base a esto, si se fijan, podemos ver las tres etapas en las que hemos desglosado, ¿no? La parte de CI, que sería esa parte de quality, y después la parte de build and push. Cada una de ellas, esto lo aprendimos en el máster. En el máster vimos cómo algunos profesores utilizaban esta herramienta para añadir metodologías de integración continua segura. Si nos fijamos aquí, lo que hacemos es construir las imágenes Docker, y por último tengo una sección en la que lo que he hecho es que se conecte automáticamente por SSH a la máquina y redespliegue con la imagen nueva el proyecto, ¿vale? Todo esto de forma autónoma, o sea, es decir, de forma automática. Y por otro lado, pues tenemos aquí todas las settings en cuanto a deploy keys, etcétera. Aquí estarían todas las variables y los secrets de entornos que necesita GitHub para poder conectarse correctamente y compilar correctamente vamos a decir, poder crear correctamente las diferentes imágenes Docker. Con esto un poco ya saben lo que es la parte de despliegue, de integración continua, calidad. Y bueno, eso sería este apartado. Y ya por último, nos vendríamos a este maravilloso
página que tenemos con todos los servicios externos que hemos usado, ¿vale? Hemos usado Cloudflare R2 para las... Primero que nada, hemos registrado el dominio en Cloudflare. Cloudflare nos da una serie de ventajas, que es poder utilizar R2 para el tema de almacenamiento de imágenes, utilizar incluso la certificación TLS para la correcta certificación a nivel de seguridad web que permite tener el HTTPS. Por otro lado, también hemos utilizado el email routing para que a partir de la URL de Domio, en este caso, que si nos fijamos aquí en producción, tenemos en contactar, tenemos info@widomio.com, pues no tener que crearnos un correo info@widomio.com, sino que se redirija automáticamente a una cuenta de prueba en Gmail que yo he realizado para que directamente pase eso. Ya hemos probado ese caso de uso porque lo hicimos anteriormente y funcionó. Bueno, realmente no. Realmente utilizamos el otro, así que vamos a hacerlo aquí directamente para que vean cómo funciona y que esa redirección funciona correctamente. Vale. En base a eso vamos a enviar la operación y si todo sale bien, pues es lo que les comento. Cualquier correo enviado a info@widomio.com será redirigido de alguna forma y lo tenemos activo a este apartado. ¿Cómo comprobamos eso ahora? Pues nos vamos al Gmail, nos vamos directamente a Widomio y nos aparece correctamente el mensaje de, oye, información pública que acabamos de meter. Entonces está funcionando correctamente ese email. Ese email, que además se redirige de esta forma, funciona con Resend, que es otra de las plataformas que en el máster hemos tocado, hemos visto, y yo he querido integrar justamente para poder utilizarlo. Aquí podemos ver todo el registro de cómo se encarga de ir enviando correctamente a los diferentes correos pues las URLs necesarias. Por otro lado, tenemos también Redis, el Domio Rate Limit, lo que sería el App Stash. Esto es importante porque nos permite tener una mayor seguridad a la hora de posibles ataques de fuerza bruta, que lo que intenten sean que se nos caigan los servidores, etcétera. Tenemos muy bien programado hasta custodiado el número de peticiones y de cualquier tipo, tanto de login como para la parte web pública. Y esta es una de las herramientas que también nos ayuda a AppStash a poder utilizar esto correctamente. El servidor pues ya lo hemos hecho en Hernet Console. No voy a clicar o voy a clicar rápidamente para que vean sobre todo cómo tengo en mi dominio de producción. Por otro lado tenemos Sentry, que sería esa parte de observabilidad que veíamos con Alan y que es importante porque al final nos monitoriza los diferentes entornos. Yo tengo aquí 3 entornos puestos, en este caso vamos a poner el de producción, pues hace 7 días, hace 1 hora, lo tenemos todo monitorizado. Como pueden comprobar, lo tenemos todo funcionando ahora mismo en la aplicación, ¿vale? Y por entornos, aquí tenemos el Hexer, aquí tenemos el Redis, el Resend, la parte del email, el dominio que hemos puesto e incluso el Tan Style, que no deja de ser el widget que nosotros vemos para el CAPTCHA, para que detecten si es humano o no a la hora de generar una petición. Es decir, la parte del Tan Style sería pues básicamente el CAPTCHA que vemos aquí, que normalmente pues se ejecuta de forma directa una vez accedemos a la página, cuando comprueban que la verificación es correcta, y esto lo hace Cloudflare bastante bien. Por eso hemos elegido Cloudflare. Tenemos en esa máquina que metimos en Hetzner, pues con una serie de características, y es ahí donde tenemos todo el servidor, tanto de producción como de desarrollo. Y eso sería un poco la parte de
que nos faltaba por enseñar en cuanto a tener en cuenta todos los servicios externos que hemos utilizado, que al final, por lo menos para mí, ha sido una forma muy buena de aprender servicios nuevos que se integran muy rápido, que son fáciles de controlar, que ayudan un montón a tener mucha más visibilidad. Sentry, impresionante, poder tener el Recent, que tiene un rate limit de 3.000 envíos al mes para la capa gratuita, pues oye, lo hemos probado. Eso sería un poco, ¿vale? Eh, por mi parte, pues poco más que añadirles. Espero que les haya gustado esta descripción un poco del tema del proyecto. Espero que a Bryce le guste, que me saque también pues toda la visión que él me pueda dar, que nos ha enseñado un montón en estos meses de proyecto, y que para mí ha sido un placer estudiar este máster, y me siento un profesional mucho mejor preparado hoy en día que hace 3 meses cuando empecé el máster. Y todo se trata pues de integrar cosas que vas viendo y ponerlas en práctica. Así que nada, muchas gracias y buena tarde.